Muy bien, muy buenos días para cada uno. Buenos días, José. Buenos días a cada uno de los hermanos que, como siempre digo, han tomado a bien ser parte de este momento de fortaleza y de unidad espiritual. Espero que hayan pasado una bonita noche, que hayan descansado y que cada uno de nosotros esté con energías renovadas para comenzar este nuevo día. Bien, en esta jornada de esta semana vamos a estar hablando o vamos a continuar acerca de las influencias espirituales. El día de ayer nosotros vimos que desde que el pecado entró, hay dos estandartes, dos fuerzas, dos poderes que desean controlar, o no sé si la palabra correcta es controlar, pero morar, este, posesionarse de nuestra mente y nuestro corazón. Y esas fuerzas tienen que ver con el bien y el mal. Sin embargo, lo interesante de esto es que ninguna de esas fuerzas puede apoderarse así a la fuerza. Más bien, todo eso es posible solo por la voluntad humana. Es decir, el ser humano elige eh, qué fuerza dirige su vida, ¿verdad? Entonces, quiero que iniciemos esta mañana con el pensamiento que, bueno, el día de ayer también lo leímos, eh, de tercera de Juan, este, versículo 2. Ese solo tiene un capítulo, por eso solo se dice tercera Juan. Pero ahí dice el escritor bíblico, inspirado por Dios, dice: amados, yo deseo que seas próspero, que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Este pensamiento habla acerca de varias cosas que nosotros tenemos que cuidar. Entre ellas está la salud física, la salud espiritual y hay una que es muy importante, que es la salud mental. Este, ¿Por qué es importante que nosotros cuidemos de ella? Porque cuando descuidamos nuestra salud mental, entonces se desconfigura todo lo demás y la influencia espiritual que nosotros tengamos hacia afuera, entonces va a estar influenciada, valga esa redundancia, por cargas negativas, ¿verdad? Es decir, el poder del mal va a ejercer una fuerza a través de nosotros y nuestra influencia en los demás va a ser negativa. Pero el versículo de esta mañana dice que el deseo de Dios es que nosotros seamos prósperos, es decir, que crezcamos en la gracia, que crezcamos en lo físico, en lo material, que crezcamos en lo espiritual. Y eso es el deseo de Dios. Y la lección de esta mañana tiene una frase que yo subrayé que está en unos manuscritos de Elena G. White. Hay una matutina también que se escribió que se llama Nuestra elevada vocación en la página 87. Ahí hay un párrafo, y entre ese párrafo, eh, hablando acerca de las influencias espirituales negativas, dice: alejaos de ellas, como os alejaríais del adversario mismo. Y luego hay una frase que yo he subrayado, dice: la obra de Satanás consiste en desanimar el alma, mas la obra de Cristo consiste en inspirar al corazón con fe y con esperanza. Satanás procura destruir nuestra confianza, pero Cristo procura elevarla más bien. Entonces, hermanos, cada mañana cuando nosotros comenzamos el día, cada mañana cuando despertamos, atención, hay un enemigo que quiere que usted inicie el día desanimado. Es decir, con cargas espirituales, emocionales, que usted comience concentrado o concentrada en lo negativo. Sin embargo, esta es la obra de Satanás. Sin embargo, la obra de Cristo consiste en inspirar en el corazón del hombre
fe y esperanza. Qué maravilloso, hermano. El propósito de cada mañana de encontrarnos con Dios es ese, llenar nuestro tanque espiritual, emocional, físico de las bendiciones de nuestro Dios, al punto, hermanos, que nosotros podamos crecer en fe y en esperanza. Se necesita en un mundo tan confuso, tan difícil, nosotros necesitamos iniciar el día con una dosis poderosa de las que da el Señor Jesucristo. Entonces, hay otro pensamiento que quiero que leamos que está en Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos este, 31 y vamos a ir leyendo hasta el versículo eh, 35. Miren cómo dice la palabra del Señor. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, ahí hace un contraste. Si Dios está contigo, entonces compórtate de tal manera, y esta semana vamos a estar viendo eso acerca de las influencias que nosotros tenemos y eso tiene que ver con la forma como nosotros nos sentimos y cómo nosotros estamos. Pero aquí el pensamiento dice, si Dios está contigo, es decir, si por la mañana, si cada día tú te llenas de la presencia de Dios, entonces la pregunta desafiante es, ¿quién contra nosotros? Es decir, no hay poder infernal, no hay poder del mal que infiera negativamente en nuestra vida. Versículo 32. Dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vean lo que viene ahí, hermanos. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, hermanos, no hay día que pinte tan oscuro en nuestra vida diaria, no hay espacio para que el enemigo nuble, oscurezca nuestro día. Dice, usted puede comenzar el día con la seguridad que si ha puesto su vida, su caso en las manos de Dios, Dios tomará el control. Versículo 33. Ahora dice, miren el contraste, dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Es decir, el enemigo está ahí, la otra fuerza del mal, queriendo poner oscuridad, poner tinieblas en tu mente, en tu corazón, en tu vida diaria. Sin embargo, si Dios está contigo, no va a ser posible. Sigo leyendo versículo 34. ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora miren la lista que viene ahí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Me voy a detener ahí. Mire que me gusta ese versículo porque hay un contraste. Es decir, Dios quiere llenarte de fe, de esperanza, de confianza, de seguridad, pero el enemigo, a través de la tribulación, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro, es decir, a través de las dificultades de esta vida, quiere nublar, quiere llenar de oscuridad tu mente y tu corazón para que entonces no goces de la bendición de Dios, que tú no goces de la paz que solo Dios nos puede dar. Entonces, hermanos, esta mañana me parece a mí que es este, un desafío que nosotros tenemos para que nosotros podamos ser vencedores. Por supuesto, hermanos, hay momentos, y el diablo, miren, el diablo es astuto y es muy fino en lo que hace. Muchas veces nos hace es, sentir la carga de nuestras culpas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero, sin embargo, este, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque a veces el enemigo viene y dice, mira, que usted no puede ser cristiano, no le da vergüenza. ¿Acaso no está consciente de lo que hace, de lo que es? Es decir, Satanás nos hace sentir que somos pecadores y merecedores de la gracia de Cristo. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, tiene algunos consejos que son muy importantes. Por ejemplo,
Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la próxima vez que el enemigo venga con esas ideas y a su mente, su corazón, entonces usted puede contestar, sí, es cierto, soy pecador, no lo puedo negar. Sin embargo, Jesús vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos, es decir, los pecadores, y entre esos estoy yo, es decir, alguien que fue alcanzado, encontrado por la gracia de Cristo, perdonado, redimido y empoderado para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hermanos, entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos cada día? Eh, Como dije al principio, el enemigo quiere que nosotros nos concentremos en lo imposible, en los problemas de esta vida, en las aflicciones, en todos esos aspectos que Romanos dice, que hizo una lista, ¿verdad? Que muchas veces pueden traer congoja a nuestra vida. Sin embargo, debemos tener la plena seguridad que si nosotros concentramos nuestra mente en Dios, si nosotros tenemos la plena seguridad que Dios está con nosotros, entonces nosotros podemos ir de triunfo en triunfo, es decir, venciendo, hemos ir paso a paso con la seguridad de que todo está bien, tanto en la vida espiritual como en los desafíos que la vida nos presenta. Nosotros tenemos un desafío, hermanos, y aquí hay una cita eh, de, de, del libro Consejos sobre la Salud, y hace énfasis en los aspectos positivos, por ejemplo, del cristianismo, la religión, que nosotros practicamos la religión de Cristo, entonces tiene que haber un cambio, una transformación, una actitud nueva, diferente. Dice esta cita, la verdadera religión ennoblece la mente, refina el gusto, santifica el juicio y hace de su poseedor un participante de la pureza y de la santidad del cielo. Miren ustedes qué cita más poderosa. La verdadera religión, hermanos, no se centra en lo inferior, en lo negativo, en lo malo. La verdadera religión se centra en lo puro, en lo de Dios, en lo divino. Imagine, dice, ennoblece la mente, es decir, se eleva a un nivel diferente, refina el gusto, hermanos, y cuando me refiero al gusto es en todo el ámbito de la palabra que conlleva, santifica el juicio y hace a su poder un participante más puro y más santo, parecido al ambiente del cielo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, darnos cuenta que la presencia de Cristo marca una diferencia. El cristiano, hermanos, llega a ser diferente. El cristiano tiene un carácter diferente, un carácter como el de Cristo. Y esta semana vamos a estar viendo eso, porque a veces pasa el tiempo de nuestro cristianismo y no hay cambios, no hay transformaciones, no nos parecemos más a Cristo y muchas veces no deseamos y no es nuestra intención muchas veces, y muchas veces no hacemos ni el mínimo esfuerzo para crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es de mucha importancia. Hay otra cita que quiero leerle también, es de estas de señales de los tiempos. Dice este pensamiento que debemos estar conscientes de obrar correctamente, porque esa es la mejor medicina para el cuerpo y para la mente. Este, la bendición especial de Dios que reposa sobre el que la recibe es salud y fortaleza. La persona cuya mente está tranquila y satisfecha en Dios, eh, en Dios está en camino de la buena salud. Entonces, hermanos, miren qué interesante esto. Este, Está hablando acerca de la salud y la fortaleza, pero entonces hay una intención, dice, estar consciente de orar correctamente. Es decir, cuando nosotros, hermanos, nos proponemos los cambios, cuando nosotros
nos examinamos, cuando nosotros nos analizamos y decimos, oiga, sí, es que esto yo puedo mejorarlo, es que esta parte de mi vida yo puedo cambiarla, estas actitudes que tengo, estos comportamientos, yo puedo cambiarlos. Cuando usted entra en ese ámbito, en ese marco, dice, la bendición especial de Dios reposa sobre usted y entonces usted recibe salud y fortaleza. Hermanos, el cambio en nuestra vida no es arte de magia, no es una cuestión milagrosa en el que usted dice, pastor, ore por mí para que se abra un cambio. Y sí, eso está muy bien, pero no sucede solo por así. Tiene que haber una conciencia, un deseo de entrar en el ambiente de Dios. Eh, los que aman a Dios, hermanos, aquellos que aman a Jesús, tienen que entrar y estar rodeados del ambiente, de la atmósfera pura y fragante del cielo, ¿verdad? Tiene que haber hambre, tiene que haber sed de las cosas de Dios, tiene que haber deseo de las cosas puras, santas, ¿verdad? Las cosas bondadosas, tiene que haber deseo de los dones celestiales que Dios derrama abundante, ricamente sobre aquellos que le temen, aquellos que le aman. Entonces, hermanos, el desafío de esta mañana, el apóstol Pablo lo expuso en Romanos. Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si usted anda en los caminos del Señor, si usted vive cada día como una hija, como un hijo de Dios, es cierto, van a venir las tentaciones, es cierto, va a venir las acusaciones del enemigo, es cierto, va a haber un momento en el que el enemigo le va a echar en cara sus errores. Sin embargo, usted y yo tenemos que volvernos y tener la plena seguridad de que el Señor ha hecho una obra especial en favor suya y mía. Y esa obra especial del Señor es la que nos sostiene en todo momento. Quiero ir finalizando y quiero hacerlo con otra cita. Nuestra elevada vocación, página 162, dice, los hombres se separan de Dios al rehusar la influencia del Espíritu Santo. Él no tiene en reserva agentes más poderosos para iluminar sus mentes. Él no tiene en reservas agentes más poderosos para iluminar sus mentes. Ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad. Qué tremenda cita. Hermanos, cuando nosotros dejamos de creer, cuando nosotros comenzamos a dudar, y esta semana vamos a estar hablando un poquito de eso, de la duda, los pensamientos negativos, pero qué interesante, hermanos, nos separamos de Dios cuando no permitimos que el Espíritu Santo influya en nuestra vida. Y como les dije hace un rato, no, las cosas espirituales no suceden por arte de magia. Hermanos, usted tiene que querer, usted tiene que desear, usted tiene que buscar, usted tiene que hacer una parte, como dice el apóstol Pablo, usted tiene que trabajar por esa parte de su vida espiritual para que el Señor pueda obrar un cambio. Es decir, usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que le ilumine, que le transforme, que le dé el deseo de cambio. Y cuando eso esté en su corazón, entonces, hermano, usted haga la parte que a usted le toque, que a usted le toca. Y entonces, hermanos, es cuando Dios va a obrar. Pero si todo el día, si todos los días andamos en dudas, en tinieblas, dudando, con la inseguridad, es que yo no sé si el Señor realmente me ama, es que yo no sé si el Señor me ha perdonado, es que yo no sé si realmente yo soy bueno, es que, hermanos y hermanas, esa es la acusación del enemigo. Pero esta mañana hemos de tomar una decisión, hemos de decir, Señor, llene mi mente de fe, de confianza y de esperanza. Si usted está conmigo este día, no importa la circunstancia, yo sé que usted está a mi lado y esa es la mejor bendición. Permítame orar con usted esta mañana pidiendo la bendición de nuestro Dios. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque
Cada mañana podemos venir a la presencia tuya y, Señor, llenarnos de tu presencia. Sabemos y estamos conscientes que hay otra fuerza negativa, que hay un enemigo, Señor, que quiere borbandearnos, que quiere influir en nuestra mente y en nuestro corazón para que no gocemos de paz espiritual, para que no gocemos de paz mental, para que no gocemos de salud física. Pero, Señor, en los pensamientos que hemos tenido esta mañana, hemos percibido, Señor, que necesitamos ansiar, necesitamos desear, necesitamos proponernos entrar al ambiente divino. Y a la verdad, dice la Biblia, el espíritu está dispuesto, pero muchas veces la carne es débil. Pero, Señor, ayúdanos a someter la carne para andar en el espíritu. Quiero orar por este grupo. Quiero orar, Señor, para que al iniciar esta semana o al continuarla más bien, lo más seguro que van a haber desafíos, lo más seguro que el enemigo va a venir para anular la mente, el corazón, para sembrar dudas, para sembrar congojas, pero Señor, ayúdanos a rechazar todas esas influencias y ayúdanos, Señor, para centrar nuestra mente y nuestro corazón en ti. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Tengan un excelente día.